Cuando alguien estaba embarazada y faltaba todavía para que diera a luz, se decía que estaba en la dulce espera. Dice, está en la dulce espera. Los que movieron la cabeza quiere decir que se acuerdan. Los demás ni saben de lo que estoy hablando, pero la dulce espera. Fíjense que Adviento significa espera. A partir de hoy estamos entrando, mañana ya es diciembre. A partir de hoy estamos entrando en la dulce espera del nacimiento de Jesús. Para nosotros es el cumpleaños, ¿verdad? Porque ya nació hace ya varios siglos. Entonces, la dulce espera. Pero realmente Adviento es un tiempo sagrado, un tiempo de expectativa, un tiempo de reflexión y un tiempo de preparación. Porque está hablando, Adviento nos está diciendo a nosotros de dos venidas. En el tiempo Adviento se tiene para hablarnos de dos venidas. Una de ellas, la primera, cuando Jesús nació en Belén de Judea para traernos salvación. Es una primera venida. El Adviento nos recuerda el nacimiento de Jesús. La otra, la segunda, cuando volverá como Rey glorioso para consumar su reino. La segunda venida de Cristo. El primer domingo de Adviento es un llamado a la esperanza. La esperanza, el énfasis es la esperanza. Una esperanza que no nace del optimismo humano ni de las circunstancias favorables, sino de la promesa fiel de Dios. Acabamos de leer Isaías, y cuando hablamos de Isaías estamos hablando de más o menos 750 años antes de Cristo. Y está hablando aquí, por lo menos puedo encontrar claramente, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y luego dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero está hablando de Isaías 700 años antes, mínimo 700 años antes. Israel estaba viviendo en sombras y esperaba al Mesías. Sus profetas hablaron en medio de guerras, de exilio, de injusticia, de desesperanza. Y como hemos leído Isaías capítulo 9, versículo 2, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Era una promesa prometida, futura, pero segura. Las promesas de Dios siempre son seguras. Pablo continúa la misma línea y declara a los creyentes, mire lo que declara en Romanos 15:13, que el Dios de esperanza os llene para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Adviento no es un recuerdo pasivo, es un acto de fe. Es un acto de fe. Es declarar que la oscuridad no es permanente, que la historia tiene rumbo, que Dios cumplirá lo que prometió. Y no importa que haya sido siglos atrás, Él cumplió lo que prometió con el nacimiento de Jesús, con la venida del Mesías prometido. Hoy meditaremos sobre 5 pilares de esperanza que sostuvieron a Israel y que sostienen a la iglesia de hoy mientras esperamos la segunda venida de Cristo. El primer pilar es esperamos porque Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete.
En Isaías dice, la luz prometida finalmente resplandeció. Resplandeció. La esperanza bíblica no es deseo ni ilusión, es confianza firme en un Dios que no puede mentir, un Dios que cumple. Isaías habló de siglos, muchos siglos atrás, antes de que Jesús naciera, y la luz vino. La promesa se cumplió con exactitud divina. A mí me maravilla lo que, por ejemplo, el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, y dice claramente, mas llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Llegado el cumplimiento del tiempo, el reloj de Dios se alineó, la voluntad de Dios se alinea con el tiempo del hombre. Y es el momento cuando Jesús viene a nacer para traernos esperanza. Así que la esperanza descansa en el carácter de Dios. Él es fiel, por eso su promesa es una promesa segura. Todo lo que Él promete se va a cumplir. Sus promesas pueden tardar, pero no fallan. La espera purifica mientras el cumplimiento llega. Y la luz llega siempre a tiempo, nunca se adelanta, nunca se atrasa. Y si Dios cumplió en el pasado, cumplirá hoy y cumplirá en el futuro. El nacimiento de Jesús es la prueba eterna de que las promesas de Dios se cumplen. El segundo pilar para nosotros es que esperamos aun cuando el entorno sea oscuro. Nuestro ambiente, a nuestro alrededor hay mucha oscuridad de pecado. Y por eso Isaías dice, el pueblo que andaba en tinieblas. Israel vivía en opresión, vivía en confusión, vivía en esclavitud, vivía en dolor, en angustia. Y la esperanza brilló precisamente allí, en medio de la oscuridad más densa. Allí brilló la luz. La esperanza nace en las sombras. No depende de las circunstancias favorables. La promesa de Dios llegó cuando más oscuro estaba para Israel, y la promesa de Dios nos llega cuando más oscuro está para nosotros. La luz se aprecia mejor cuando la noche es más oscura. La dificultad realza la fidelidad de Dios. La esperanza nos sostiene en medio del sufrimiento, impide que el corazón se derrumbe. ¿Por qué? Porque la esperanza nos sostiene. La oscuridad es temporal, la luz es eterna. Las pruebas tienen fecha de expirar, de terminar. No hay una prueba que no termine. Y por eso podemos decir, esto también pasará, eso también terminará. Dios está presente antes de que veamos la luz. Su presencia precede a la intervención en nuestra vida en el momento de la dificultad. En tercer lugar, esperamos porque Cristo es nuestra luz. Cristo es nuestra luz. Pablo declara que Jesús es la raíz de Isaí, el Mesías prometido en quien las naciones esperaban. Y no esperamos un evento, como no celebramos un evento, es más, ni celebramos una fecha. Ya les he amenazado, ya les he dicho varias veces, ¿verdad?, que un día de estos se me va a subir lo duque y vamos a celebrar Navidad a finales de octubre, porque es más o menos la fecha cuando Jesús nació. No nació el 24 de diciembre, ¿verdad?, como el mundo lo celebra, no es la fecha exacta. Y por eso nosotros celebramos Navidad. Este año vamos a celebrar Navidad el 21. Y alguien va a preguntar, ¿y por qué no el 24? ¿Por qué no el 25? Bueno, el 24 o el 25 es para la familia. Reúnanse con su familia. Cómase, aunque sea un pavito
relleno, ¿verdad? Coma comida sabrosa ese día, gaste un poquito del aguinaldo en eso, ¿no? No se va a olvidar de dar su ofrenda de acción de gracias, eso sí. Primero la ofrenda de acción de gracias y luego el pavo. Pero en realidad nosotros podemos celebrarlo en cualquier tiempo porque no esperamos un evento, esperamos a una persona, a Cristo. Y a Él lo celebramos siempre. Para los cristianos la Navidad es todos los días porque celebramos a la persona de Jesús. ¿Qué enseñanza tiene para nosotros? Bueno, Cristo es la luz que quebranta toda oscuridad. No hay tinieblas que Él no pueda disipar. Por más oscuro que esté nuestro futuro y nuestro mundo y nuestra vida y nuestro corazón, la luz del Evangelio disipa las tinieblas, quita las tinieblas. Esperamos con rostro levantado, no con rostro caído. ¿Por qué? Porque Él es nuestra garantía. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Él es el Mesías prometido. Su primera venida confirma su segunda venida. Él volverá. Si la primera vez prometió venir, pasó tiempo, pero vino. La segunda venida dice, va a regresar. ¿Cuándo? No sabemos. Así dice la palabra, ¿verdad? Solamente el Padre que está en los cielos, Él va a decidir cuándo Jesucristo regrese en su segunda venida, pero que va a regresar, va a regresar. Cristo es la esperanza de todas las naciones. No es un Salvador local, es un Salvador universal. Por eso el amor de Dios es para todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Nuestra esperanza no es frágil porque está fundamentada en una persona eterna, en Jesucristo. Y Jesucristo es inmutable. Tengo que usar esta palabra, es domingo, ¿verdad? La palabra dominguera, inmutable. Quiere decir que no cambia. No cambia. Él es poderoso. Él es seguro. Entonces, nuestra esperanza está basada en Él. Y Él es nuestra luz. Él es nuestra luz. En cuarto lugar, esperamos con una esperanza que nos santifica. Dice el apóstol Pablo en Romanos 15, versículo 13, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. La esperanza transforma el corazón, no es pasiva. El Espíritu Santo produce esperanza viva, una esperanza que cambia nuestro carácter mientras esperamos la segunda venida de Jesucristo. Cambia nuestro carácter, transforma nuestra vida, nos separa del mundo y del pecado. La esperanza verdadera purifica la vida, porque esperar en Cristo nos aleja del pecado. La esperanza produce gozo en la espera. No es resignación, es una anticipación feliz, como cuando la mujer está a punto de dar a luz y felizmente la familia celebra, ¿verdad? Ahora hasta hacen algunas ceremonias, ¿verdad? Hacen que la familia que no sabe qué va a hacer, si va a ser niño o niña, de alguna forma por ahí encienden luces o flota un globo y que aparezca, si es azul, es que va a ser varón. Y entonces ya todos celebran, ¿verdad? Porque la espera, por lo menos saben qué va a hacer. Y el otro color, no sé, ¿será rojo o no? O amarillo, color rosa. Color rosa. Si aparece color rosa, va a ser niña, ¿verdad? Bueno, aunque los papás tal vez que no sabían, le compraron amarillo todo. Bueno, no importa, ¿verdad? La esperanza produce paz en la incertidumbre. Dios gobierna nuestros temores. Él controla todo. Todo está en sus manos. La esperanza es una obra del Espíritu Santo, no se fabrica. No hay manera de producir esperanza. Se recibe. El Espíritu Santo nos lo da. Y la esperanza abundante florece
aún en temporadas difíciles. No depende de lo que vemos, sino de lo que creemos. Y podemos hacer declaraciones en base a la esperanza, porque decimos, esto también pasará. Tenemos esperanza en Jesús. Finalmente, esperamos con una esperanza que anuncia su luz al mundo. Romanos 15:13 dice, la luz que transforma se convierte en testimonio. El Adviento nos recuerda que así como la luz llegó a nosotros, debemos reflejarla. La esperanza no se guarda, se comparte. Somos portadores de la luz de Cristo. Cada vida transformada es una luz, es una lámpara encendida. Yo me maravillo cómo en lugares en donde las personas no nos conocen, de alguna manera reciben el testimonio de nuestra vida. Y va a haber alguien que va a decir, ustedes tienen algo especial, algo que no sé qué sea, pero yo veo que tienen algo especial. Ya les platiqué de aquella profesora de la Universidad de Chiapas, que cuando vio una entrevista que me hicieron sus estudiantes para una clase, y estamos hablando sobre pedagogía y hablamos sobre educación y cómo la educación trasciende en la iglesia. Pero cuando terminaron de hacer la entrevista, esta profesora le dijo a sus alumnos, ¿y quién es ese señor al que entrevistaron? Pues un pastor de una iglesia evangélica, una iglesia cristiana evangélica. Dice ella, mientras hablaba, mientras contestaba cada pregunta, yo experimentaba una paz en mi corazón que no la puedo describir. Bueno, la gloria sea para Dios. Yo solamente contesté las preguntas que me hicieron los estudiantes. Yo no estoy pensando que Dios tiene planes para esa maestra, ¿no? Y propósito para ella. Pero la verdad es que esperamos con una esperanza que anuncia su luz al mundo. Nosotros somos lámparas encendidas en medio de tanta oscuridad. El mundo está hambriento de esperanza. Las tinieblas actuales gritan por la luz del Evangelio. La esperanza se predica con palabras y con vida. Nuestro carácter es parte de nuestro testimonio y del mensaje que damos a los demás. Y una iglesia que espera es una iglesia que evangeliza. La misión nace de la esperanza. Esta mañana a las personas que nos visitaron por primera ocasión, yo les decía, tienen ustedes un legado que le dejó su familiar que ya no está entre nosotros, el legado del Evangelio. Es lo mejor que les pudo haber dejado. Acérquense a Dios, busquen una iglesia, busquen al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hablarles del plan de salvación a toda persona, siempre que tengamos oportunidad. Y la segunda venida de Cristo nos impulsa a vivir en urgencia espiritual. La luz debe brillar hoy, no mañana. Hoy debe brillar, hoy debemos dar testimonio. ¿Cómo aplicamos este llamado a la esperanza? Bueno, miremos nuestra vida con ojos de fe, no con temor. Tal vez hay áreas donde solamente vemos oscuridad, solamente vemos enfermedad, solamente vemos escasez, problemas familiares, incertidumbre. Pero el Adviento nos recuerda que la luz viene a nosotros, que la historia no termina en tinieblas, la historia termina en luz, en claridad. Aférrate a las promesas de Dios con perseverancia. Si Dios habló, lo cumplirá. La esperanza no es negar la realidad, sino creer que es Dios el que tiene la última palabra. Y confiamos en Él.
y dejamos que Él la cumpla, ¿verdad? Deja que la esperanza transforme tu carácter. Deja que el Espíritu Santo llene tu corazón de paz, que llene tu corazón de gozo, que llene tu corazón de paciencia, que llene tu corazón de pureza. Él lo hace. Solamente tenemos que pedírselo y esperar en Él. Anuncia la esperanza, que tu testimonio puede ser luz que otro necesita para seguir adelante. Sé un mensajero del Adviento, alguien que apunta hacia Cristo. Espera activamente la venida del Señor. No te duermas espiritualmente. Vive despierto, vive obediente, vive fiel, vive apasionado. La esperanza cristiana es una fuerza que nos impulsa a vivir conforme a la voluntad de Dios, en santidad y en obediencia. El pueblo que andaba en tinieblas, dice Isaías, vio gran luz, y esa luz sigue brillando. Cristo vino, Cristo vendrá. Por eso nuestra esperanza no se apaga, no importa cuán oscura esté la noche. Que este Adviento, este primer domingo de Adviento, despierte en nosotros una esperanza firme, una esperanza profunda, y vivamos con fe, con confianza en el Dios que cumple lo que promete. Esa es nuestra esperanza. Primer domingo de Adviento. Celebremos este primer domingo de Adviento compartiendo esta esperanza con aquellos que no tienen ninguna esperanza. Amén. Amén.